Así que empezamos a trabajar y fueron 2 años y pico y se terminó en la película, en la edición se hizo montaje final. ¿Las 3 partes se editaron de una o editaron primero una parte, después la otra? Fueron 2 partes las principales. Pero antes de ¿cómo podíamos hacer también como trampa acá para el laboratorio? Porque el laboratorio acá fue el laboratorio, ¿sabes? Entonces fíjate que la película tiene muchos carteles y demás. Sí. Y son todos duros. Sí. De Fidel, de Fanon, y acá naturalmente en un laboratorio, incluso en esos años, era obligatorio para el laboratorio mirar el material para ver si técnicamente había salido bien o no. Tú llevas un rollo para que te hagan el revelado o una copia y alguien tiene que mirarlo para darle el ok y dárselo al cliente. Y dijimos, si nosotros todos estos carteles los metemos así, alguien, y además el mundillo como es el del laboratorio sale, donde era el lugar donde se juntaba toda la gente de cine y hasta el Servicio de Inteligencia del Estado procesaba ahí sus materiales, vamos a salir mal. Entonces tenemos que duplicar los carteles. Por ejemplo, viva el socialismo, por ejemplo, no era eso lo que... Muera el socialismo, viva el Estado, o una frase de Kennedy, o una frase de alguien que... De tal manera que, al mostrar los títulos... Claro, hacían de más para que... Hacíamos el doble, para que el que estuviese viendo esto, que luego... Se confundiera y no entendiera nada. Macanuga, después con el tiempo, quedase neutralizado. Sí. Esto está loco, ¿qué están haciendo? Sí, como que no entiende... No es una cosa de propaganda unilateral, sino que es una cosa surrealista. Una Eso en relación a esto. Y la edición luego, no, se definió acá. Hasta el título de la oral somos recién se define tras la muerte de Che, porque no tenía título. Hubo 2 episodios ahí que incidieron mucho en la estructura de la película. Una conversación en la calle que tuvimos con Rodolfo Ortega Peña en Duarte, el gobernador de Derechos Humanos. De Derechos Humanos. 2 compañeros que nosotros apreciábamos mucho, junto con también estábamos Arregui, algo con Pepe Rosa y demás. Entonces
Estamos caminando por la calle, hola Rodolfo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Rodolfo nos pregunta, ¿qué están haciendo? Un documental sobre la Argentina, podemos hablar con más confianza con él, ¿no? Dijo, ¿y cómo se llama? Y no tenemos nombre. Mira, puede ser algo así, los caminos de la liberación argentina. Ah, el peronismo. Cosa que a mí me retrotrajo políticamente, no para, tiene razón. Empecemos a revisar todo el tema. ¿Cómo el peronismo no estaba concebido como eje fundamental en lo que fue toda la historia del peronismo, la crónica del peronismo, aunque uno mirase ciertos aspectos críticos y demás? Pero ¿cómo nos vamos a recuperar? Eso yo creo que fue uno de los elementos que ayudó a darle un viraje a eso. Y el título de la obra viene del otro viraje, La muerte del Che, donde nosotros conseguimos el único rollo, creo, que se filmó con el Che muerto, porque eran esas cámaras plegadas, habrán sido de rollo de 30 metros, 2 minutos y medio de material filmado, y por compañeros que tenemos en Canal 13, que nos facilitaron una copia, tuvimos las imágenes de Che, que recuerdo también como anécdota, pero no tanto como anécdota, que yo se las pasé a Julio García Espinosa, cubano, que dirigió el Instituto Cubano del Cine, en un encuentro que había de la UNESCO en esa época. Ellos no tenían imágenes de Che muerto. Y me acuerdo que fui al hotel donde estaba, y dije, Arroyito, cosa que me agradeció, y todavía vive Julio y yo tengo un gran respeto por él. Esa es otra historia luego. Pero estaba la última carta del Che a La Habana, y comienza como la cápite de esos versos de José Martí: es la hora de los hornos y no se habrá de beber más que la luz. Los hornos no estaban como pensaban algunos intelectuales en Europa, pensando, hablan de los hornos crematorios. Esto es una película pachita. No, eran de los hornos y la luz que emanaba de ellos. Y el horno como un elemento de mezcla, de combustión, de creación de nuevos recursos. Entonces dijimos, bueno, es la puesta a punto. Y la concebimos en dos partes que estaban muy definidas. La primera, concebida para un público que no conocía mucho la historia argentina, del exterior sobre todo, pero para un público también local, que era bueno sintetizar, como decía Aristóteles, el arte es darle cuerpo a la esencia de las cosas y no se limita a copiar la apariencia de las cosas. Entonces, en ese sentido y con ese criterio dijimos, hagamos una primera parte que más o menos muestre la esencia de lo que está pasando en este país, aunque sean términos políticos, claros, directos, pero con tratamientos formales diferenciados en los distintos temas. Y una segunda parte que es la resistencia, porque es analizar toda la experiencia del peronismo, del poder y la caída del peronismo, y después de qué manera se estaba resistiendo a la dictadura en ese momento. Y había un tercer momento que nunca resultó del todo definido, que se fue definiendo recién en Roma, y que quizás sea el menos atractivo para mí, porque algunas escenas finales fueron un poco traídas de los pelos. No tanto en la tercera parte, algunas cosas que son muy importantes, como una carta de un militante que se va leyendo a lo largo de una escena. Trosle, que es la primera vez que Julio Trosle aparece en cine en este país, en elementos audiovisuales, que fuimos con él a los basurales de León Suárez y registramos con él todo eso. Cedrón lo hace después, años después, y otras historias, pero la primera vez que registramos esto y que el contacto con él nos facilitó Rodolfo. Troxler fue el sobreviviente, ¿no? Troxler fue el sobreviviente de los fusilamientos, uno de los sobrevivientes de él. Claro. Y que luego fue actor de la película de Pino, Los hijos de Fierro, claro, que luego lo matan en un escenario que había utilizado Pino para la filmación con él ahí en Avellaneda, ya en el 74. Fue uno de los primeros muertos, así desaparecido. Bueno, el asunto es que eran dos partes, lo que era el país hoy, el en sí, y el para sí, la segunda parte. Va a decir, de qué manera convertimos todo este en sí que estamos negando y cuestionando en un para sí que se deriva para los intereses sociales
sociales, populares. Uno es en qué estamos y el otro es qué proponemos. Claro. Y eran dos tratamientos distintos. Pero el conjunto de esto estaba destinado no a espectadores de cine, sino a actores. Porque pensando ya, que es lo que tienes que pensar siempre, ¿qué quiero hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Para quiénes te define los espacios, los momentos, los territorios, los lugares donde esa forma de comunicación va a comprender. Estaba dirigido no a un público entretenerlo, sino a No, formar militantes. al sala de cine hubiese sido imposible. Entonces estaba pensado para una difusión clandestina donde no tenía que haber grupo mayor de 20 personas, donde incluso a veces ni se conocían estas personas, ni sabían cuando eran invitadas en qué lugar se iba a hacer la profesión. Todo eso estaba registrado, había cartas de Cine Liberación. Puesto desde antes. Las notas Cine Liberación. Cine de Liberación venían a ser Pino y vos. No, inicialmente sí, pero hoy en día ese esquema del Pino y yo creo que Cine Liberación fueron las decenas de compañeros. No, pero, o sea, la Hora de los Hornos fue el puntapié de cine. Fue un puntapié inicial para la realización de un proyecto que se inició en un momento muy débil de la vida nacional, porque estábamos hablando de 65, estaba Onganía. Onganía asumía y estaba buena parte de la plana mayor del sindicalismo ahí en la Asunción de él, y parte del peronismo estaba con Onganía, y de los otros sectores políticos también estaban con Onganía, para ordenar, entre comillas, el país, y darle paz y tranquilidad y desarrollo, etcétera, etcétera. Pero era una época muy difícil donde el país estaba planchado. Nosotros empezamos, y por esas razones de la historia, de la intuición, la película fue culminando cuando ya acá se estaba dando un proceso muy distinto a nivel social. Nacionalización o peronización de muchos sectores medios, radicalización de las acciones militares, sindicales o políticas o populares contra la dictadura, hablo del 68, que luego fue Córdoba. Todo eso permitió que cuando la película terminó no se encontrase con una Argentina planchada, sino con una Argentina que estaba tratando de cambiar, y a través del protagonismo que tenían las nuevas generaciones. Y en particular de sectores medios, que hasta ese momento habían sido todos semigorilas, antiperonistas y habían estado en contra de todo eso. Sí, que se empezaron a sumar. Y que en esos años ya estaban en proceso de debate, de discusión para dónde agarrar, si agarraron las armas o trabajamos con la gente, en términos de lo que la gente quiere. Sí, sí.